Y vamos a hablar sobre un síndrome que cada vez es más común, que el que no lo ve es porque no lo buscó, porque lo veo por lo menos 2 o 3 veces a la semana en pacientes que ni siquiera vienen por cirugía de párpados. ¿Qué es el floppy eyelid syndrome o el síndrome de párpado flácido? ¿Qué es el síndrome de párpado flácido? Es una hiperlaxitud de los párpados superiores e inferiores que genera una eversión de los párpados durante el sueño y que se asocia muchísimo con obesidad y apnea del sueño, ¿de acuerdo? La apnea del sueño también es un síndrome sumamente subdiagnosticado y es sumamente común, pero pues pasa lo mismo que con el síndrome de párpado flácido, que el que no lo conoce no lo busca, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los síntomas? Y esta es una foto espectacular que encontré en uno de los artículos, en donde lo que ocurre es que hay una exposición continua del ojo o de la conjuntiva tarsal durante el sueño. Es tan laxo el párpado que el paciente ni cuenta se da, pero al momento de estar dormido, ya sea que el cojín abra el párpado y permita que el globo ocular esté expuesto, o que el cojín evierta el párpado y permita que la conjuntiva tarsal esté constantemente expuesta. Y entonces, obviamente, genera un montón de sintomatología de superficie, como ojos rojos, queratopatías punteadas superficiales, conjuntivitis papilares gigantes, obviamente hacen unas alergias terribles, queratinización de la conjuntiva, pueden llegar a generar hasta úlceras corneales, mucha fotofobia y pueden llegar a generar tosis y ectropión. Estos típicos pacientes son pacientes que se quejan de ojo rojo, de predominio matutino. O sea, ellos no les saben describir qué es lo que tienen, pero vienen por sensación de cuerpo extraño, por ojito rojo en las mañanas, que a lo largo del día mejora, por un poquito de lagrimeo, por malposiciones de los párpados, pero en realidad es difícil para ellos explicar qué es lo que tienen. Pero cuando tú le dices, es que, mira, tú le haces así, le jalas y el párpado se le jala hasta el extremo, como en la foto anterior, y lo que está ocurriendo es que probablemente en la noche tu almohada te abra y del lado del que duermes es el lado que más rojo amanece, te dicen, sí, eso, todo eso, exactamente eso es lo que tengo. Entonces, ¿qué es la apnea del sueño? También para entender un poquito de por qué se relaciona. La apnea del sueño son pausas anormales en la respiración o momentos de apnea real, momentos en donde hay ausencia de respiración o anormalmente baja durante el sueño. Cada pausa puede durar de segundos hasta minutos y normalmente ocurren más de 30 veces y eso es como un criterio diagnóstico de la apnea de sueño, tienen que ocurrir más de 30 veces durante el sueño. Se estima que casi el 6% de la población mundial tiene cierto nivel de apnea de sueño, pero está sumamente subdiagnosticado. Y entonces ustedes les dicen a los pacientes, oye, ¿roncas por la noche? Sí. Ay, perdón. ¿Roncas por la noche? Sí. ¿Y te despiertas y sientes que no descansaste? Sí. ¿Y duermes boca arriba? Sí. Y entonces todos esos son síntomas que nos pueden ir sugiriendo que esta patología, que es el floppy eyelid, viene muy relacionado con una apnea de sueño. Y es nuestro deber como médicos y no solo como oftalmólogos referir a estos pacientes al neumólogo, al otorrino. Ahorita les voy a decir qué es lo que debemos hacer. Es mucho más frecuente en hombres, en personas de la tercera edad y sumamente más frecuente en pacientes con obesidad. Entonces, ¿cuándo sospechar una apnea obstructiva de sueño? Cuando roncan en la noche, cuando tienen sueño y cansancio durante el día, despertares nocturnos múltiples, dolores de cabeza, hipertensión de difícil control también se relaciona mucho con este síndrome y obviamente una historia familiar. ¿Y en qué pacientes sospecharlos? Como yo digo, el ojo no ve lo que el cerebro no conoce. Estos pacientes son pacientes que vienen porque quieren, no sé, un cambio, porque tienen lagrimeo, porque tienen los ojitos rojos, porque les molestan las bolsas y ustedes les jalan tantito el párpado y el párpado se baja casi que hasta la nariz y lo dejan jalado. Miren, a este paciente yo le jalé el párpado inferior derecho y saqué mi dedo y ahí se queda el párpado totalmente jalado. Eso es una laxitud sumamente importante, ¿de acuerdo? Entonces hay que preguntarle muy bien al paciente, ¿ronca por las noches? ¿Cómo amanece en las mañanas? ¿Cómo están sus ojos en las mañanas? Todas estas preguntas son súper importantes porque el tratamiento es completamente distinto. El manejo inicial, bueno, puede llegar a ser conservador, pueden no tener una laxitud tan severa y entonces les dejamos lubricantes por las noches, obviamente enviarlos a la clínica de sueño, oclusión a veces por las noches y obviamente el manejo de la patología de superficie.
Manejos quirúrgicos ya no tan conservadores, existen principalmente dos opciones, pero bueno, en general está la resección en uso, o sea, puedes quitar realmente un cacho, un pedazo de párpado en uso y unirlos entre la porción medial y lateral. En la porción, perdón, en la unión de la porción medial y lateral, ahí lo quitas y haces como un cierre de 3 puntos, como una sutura normal de 3 puntos, y lo resecas en forma de pentágono. O puedes hacer una cantopexia lateral o una tira tarsal superior. Aquí tengo un video de una tira tarsal, lo puse en vez de esas fotos. Y bueno, además del manejo oftalmológico, es sumamente importante enviar a control de obesidad, enviar a manejo de apnea de sueño. He hablado con neumólogos y con otorrinos, saber quién es el que se encarga de estos pacientes, es una pelea eterna. Pero cualquiera de ellos, hay otorrinos especializados en sueños, hay neumólogos especializados en sueño y hay clínicas de sueño en donde hacen el estudio y deciden con quién o recomiendan con qué médico enviar. El tema es que existen múltiples tipos de estudios de sueño, hay uno ambulatorio que se hace en casa, hay uno que se hace en el hospital y ambos buscan cosas totalmente distintas. Entonces, para saber qué estudio hacer, idealmente hay que mandarlo con un médico especialista antes de. Porque además, si nosotros hacemos una tira tarsal y el paciente sigue con apnea de sueño y volvemos a hacer otra, podemos requerir de una segunda. Si no tratamos la patología de superficie, la tasa de recurrencia es sumamente alta. ¿De acuerdo? Entonces, nada más para recordar, este es un video de una tira tarsal. La verdad es que es una cirugía bastante sencilla que cualquier médico puede realizar. Hacemos una cantotomía inicialmente, este es el tratamiento principal. Generalmente requieren de tiras tarsales superiores, que las personas que hacemos son cirugías que hacemos poco frecuente, pero el tratamiento es exactamente el mismo. Hacemos una cantolisis, un corte del tendón cantal lateral. Una vez que está totalmente suelto el párpado, ya sea superior o inferior, en este caso es una tira tarsal inferior, procedemos a hacer a preparar nuestra tira tarsal. Bueno, cauterizamos en esa zona. Para preparar nuestra tira tarsal abrimos muy bien el periósteo y en estos casos sí necesitamos abrir más superior de lo que normalmente se abre con la cantotomía. Necesitamos irnos mucho más arriba para que el vector se vuelva más diagonal y superior. Yo lo hago con un Prolene 5 ceros, tomamos nuestra tira tarsal, nos fijamos muy bien al periósteo y levantamos. En estos pacientes hay que hacer acortamientos bien importantes del párpado, ¿de acuerdo? O sea, la tira tarsal nos vamos y nos vamos y nos vamos y nos seguimos y cortamos un buen pedazo porque tienen una cantidad de tejido enorme, ¿ok? Estos son mis tips para las tiras tarsales. Suturas gruesas, 5 ceros o más. Yo utilicé durante muchos años Mersilene, dejé el Mersilene, estoy utilizando un Prolene, pero bueno, a mí me gustan los monofilamentos. Agujas muy grandes, no hay por qué sufrir al tomar el periósteo, siempre con un vector positivo, diagonal y positivo. Positivo significa hacia arriba, o sea, no en horizontal. Siempre reformar el surco, en mi opinión, la reformación del surco en las tiras tarsales es lo que nos diferencia de los cirujanos plásticos. No hay nada más horrible que un surco redondeado, que un canto redondeado, perdón, no reformar el surco, reformar el canto. No hay nada más feo que un canto redondeado. Y advertirles a los pacientes que al principio quedan muy chinos, quedan como con el vector sumamente tenso, porque estos puntos tienden a soltarse siempre. Y sí les digo a los pacientes, si este punto yo sé que se va a soltar y no lo aprieto, al segundo o tercer día vas a quedar con una laxitud casi que igual al principio. Entonces, como conclusiones, es muy importante sospechar, es una patología que si no la sospechan no la van a ver, van a hacerle bléfaro y va a acabar con lagrimeo y va a acabar con complicaciones. Manejar siempre el síndrome obstructivo de apnea de sueño simultáneamente. No es reversible, pero generalmente no empeora una vez que manejamos la patología de base. Y siempre ojo rojo, ojo seco, laxitud palpebral y esto es un floppy eyelid syndrome hasta no demostrar lo contrario. Y muchas gracias a todos.